Perdone, ¿quién es usted? Habían pasado 2 días desde el divorcio cuando mi suegra llamó desde una habitación VIP del hospital y me gritó por el teléfono: «Oye, paga la factura del hospital ahora mismo». Solté una risita y volví a preguntar: «Perdone, ¿quién es usted?» Durante 7 años, como su nuera, entregué mi juventud y mis fuerzas, pero al final me echaron de casa con las manos vacías. Y ahora, solo 2 días después del divorcio, mi ex suegra me llama desde una habitación VIP y me ordena que vaya, pague su tratamiento y la cuide. Ella había vaciado fraudulentamente la cuenta de ahorros de mi hija, robado mi herencia e incluso había contratado enormes préstamos a mi nombre en empresas de microcréditos para hundirnos a mi hija y a mí en un pozo de deudas. Mi estúpida paciencia se había agotado. Era el momento de arrancarles la máscara de hipocresía y hacer que esa familia cruel pagara un alto precio. Pagar por cada lágrima derramada por mí y por mi hija. Sosteniendo el certificado de divorcio en la mano, sentí una extraña ligereza. 7 años de juventud. 7 años en una familia ajena, viviendo como una sombra. Dicen que un marido es como un muro de piedra que te protege. Pero yo, al casarme con Pablo, solo obtuve una condena perpetua llamada paciencia. Salí del edificio de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Apretando con fuerza la manita de mi hija Sofía, nos marchábamos, literalmente, con las manos vacías. Pablo, el hombre cobarde con el que había compartido mi cama, se escondía detrás de su madre sin atreverse siquiera a levantar la vista hacia nosotras. Durante 7 años, entregué todas mis fuerzas, mi dinero e incluso mi honor a esa familia. Trabajaba sin descanso de la mañana a la noche y cada mes, al recibir mi sueldo, entregaba más de la mitad a lo que llamaban el presupuesto familiar común, gestionado por mi suegra, Isabel. Nunca me atreví a comprarme ropa nueva. Nunca usé cosméticos caros. Todo para que en la mesa de la familia de mi marido siempre hubiera buena comida, para que Isabel pudiera ir a balnearios y para cubrir las pérdidas de los desastrosos proyectos empresariales de Pablo. Pero a los ojos de Isabel siempre fui una arrimada, una desagradecida chica de provincias. La presión llegó al límite cuando Pablo, con la total aprobación e incluso instigación de su madre, se echó una amante abiertamente. Me obligaron a firmar la demanda de divorcio y me echaron de casa sin un céntimo. Eso fue hace 2 días. Hoy, estaba ordenando nuestras escasas pertenencias en un minúsculo piso de alquiler que encontré en un barrio obrero en las afueras de Madrid. Sofía dibujaba tranquilamente en una vieja alfombra en un rincón. La estrechez, el olor a humedad y a cal vieja. Pero, por extraño que parezca, sentía paz. Al menos aquí no tenía que escuchar reproches humillantes ni ver miradas de desprecio. En el momento en que limpiaba un viejo armario de plástico con un trapo, sonó el teléfono. Miré la pantalla. Un número conocido, Isabel. El corazón, por vieja costumbre, se me encogió de ese miedo que sentía cada vez que mi suegra me llamaba. Pero un segundo después, respiré hondo y me tranquilicé. Ya no era su nuera. Deslicé el dedo por la pantalla. No había dicho ni una palabra cuando la voz aguda y penetrante de Isabel, llena de una falsa arrogancia, me taladró el oído. «Elena, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué no has movido tu culo hasta aquí? ¿Sabes que estoy en el hospital? Ven inmediatamente a la Clínica Ruber Internacional, habitación VIP número 5, y paga la factura de mi estancia. Rápido, y tráeme un termo con zumo de naranja y mi ropa interior del armario. Aquí estoy, tirada, y mi nuera ni aparece. La gente se va a reír de nosotros». Me quedé paralizada por unos segundos. Cada una de sus palabras me llegó con una claridad hiriente. Isabel, en una habitación VIP de una de las clínicas más caras de la capital, llamándome a mí, la mujer a la que 2 días antes había echado a la calle sin un duro, para ordenarme que pagara sus facturas y la cuidara. Semejante descaro superaba todos los límites imaginables. ¿Qué se creía que era yo? ¿Un cajero automático sin fondo o una sirvienta gratuita dispuesta a soportar cualquier humillación? Toda la amargura acumulada durante 7 años se transformó de repente en una fuerza invisible que hirvió en mi pecho. Recordé la mirada fría de Pablo en el juzgado, la sonrisita satisfecha de Isabel cuando mi hija y yo salíamos de su chalet de 3 plantas con 2 maletas destartaladas.
Miré mis manos, ásperas por el trabajo. Luego a Sofía, que levantó hacia mí sus grandes ojos sorprendidos. Esbocé una sonrisa torcida y solté una risa baja pero firme. Perdone, ¿quién es usted? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Seguramente, Isabel no esperaba que me atreviera a decir algo así. Estaba acostumbrada a una nuera que solo sabía asentir y obedecer. ¿Qué has dicho? ¿Se te ha ido la cabeza? Elena, no te atrevas a insolentarte con tu suegra. Te he dicho que traigas el dinero inmediatamente y déjate de tonterías. Su voz se volvió chillona de rabia. Con calma y claridad, sílaba por sílaba, respondí: escúcheme con atención. Su hijo y yo estamos divorciados, negro sobre blanco. La sentencia del juez entró en vigor hace 2 días. Ya no soy su nuera y no tengo ninguna obligación de cuidarla ni de pagarle un solo céntimo. Usted tiene un hijo y una nueva nuera. Que la atiendan ellos. A partir de ahora, le ruego que no vuelva a molestarnos ni a mí ni a mi hija. Adiós. Dicho esto, pulsé con decisión el botón de colgar. Para que no pudiera volver a llamarme, entré en los ajustes y bloqueé su número para siempre. Tras hacerlo, tiré el teléfono sobre la cama y suspiré con alivio. Una sensación de libertad y una increíble satisfacción recorrió todo mi cuerpo. En 7 años, era la primera vez que me atrevía a responder, la primera vez que enderezaba la espalda y me defendía. Había roto las cadenas invisibles que me ataban. A partir de ese momento, viviría solo para mí y para mi pequeña hija. Habían llegado los días fríos del final del otoño a Madrid. Nuestro piso de alquiler estaba en el fondo de un callejón sinuoso en Vallecas. El callejón era tan estrecho que 2 motos apenas podían cruzarse. La habitación, de unos 15 metros cuadrados, tenía un techo bajo, un altillo minúsculo y un baño integrado. De muebles, solo una vieja cama de hierro, un armario de tela desgastado y varias cestas de plástico que compré deprisa en un bazar. Sofía tenía 6 años, una edad en la que un niño debe comer bien, vestir ropa bonita y vivir con el amor pleno de ambos padres. Pero le tocaba soportar conmigo la necesidad y la estrechez. La primera noche en el nuevo piso, cayó un diluvio. El golpeteo de las gotas en el vierteaguas metálico de la ventana era ensordecedor. El agua se filtraba por las rendijas del viejo marco y goteaba en el alféizar. Puse un barreño y abracé con fuerza a Sofía, cubriéndonos con una manta fina. Mami, nuestra casita es muy pequeña y la lluvia hace mucho ruido. No puedo dormir. ¿Papá Pablo vendrá a buscarnos para llevarnos a la casa grande?, preguntó Sofía con su voz inocente. El corazón se me encogió. Tragué las lágrimas que pugnaban por salir, le acaricié la cabeza y le sonreí con ternura. Nuestra casita, aunque sea pequeña, es muy cálida. Hija mía, ahora vamos a vivir aquí siempre. A esa casa grande no volveremos. Papá Pablo tiene su propia vida. Ahora mamá va a trabajar, ganará dinero y le comprará a Sofía vestidos nuevos y muchos, muchos caramelos. ¿Serás una niña buena y querrás mucho a mamá? Quiero a mamá más que a nadie en el mundo. No necesito una casa grande. Solo quiero estar con mamá. Me rodeó el cuello con sus bracitos, se acurrucó en mi pecho y cerró los ojos obedientemente. La respiración acompasada de mi hija me infundió una fuerza ilimitada. Ya no podía ser débil. Tenía que levantarme, empezar de cero, costara lo que costara. No podía permitir que mi hija siguiera sufriendo. A la mañana siguiente, después de ordenar la habitación, saqué del fondo de una maleta una carpeta amarillenta. Eran mis títulos y certificados de hacía muchos años. Me había licenciado con matrícula de honor en una prestigiosa universidad en la especialidad de Relaciones Públicas. Tenía un trabajo estable con un buen sueldo en una agencia de eventos. Pero por un amor ciego a Pablo, creyendo las dulces palabras de Isabel de que a una mujer le basta con ser la guardiana del hogar, renuncié a todo. Guardé mi título en el cajón más recóndito, me puse un delantal y me convertí en un ama de casa que solo conocía los olores de la cocina y los productos de limpieza. Mirando hacia atrás, me daba cuenta de que había sido el mayor error de mi vida. Alicé con cuidado el diploma, cuyas letras seguían siendo nítidas. Pedí prestado un viejo portátil a mi prima y empecé a buscar ofertas de trabajo en Internet.
Reescribí mi currículum meticulosamente, añadiendo la experiencia en gestión financiera y organización del hogar que había acumulado durante 7 años. Transformé las habilidades aparentemente inútiles de un ama de casa en la capacidad de gestionar el tiempo, el presupuesto y resolver situaciones de crisis. En 3 días envié mi currículum a docenas de empresas. Algunas me rechazaron de inmediato al ver mi largo parón laboral. Otras me invitaron a una entrevista, pero me ofrecían un sueldo tan miserable que no alcanzaría ni para el alquiler y la guardería de Sofía. Pero no me desesperé. Cada negativa me impulsaba a esforzarme más. Compré varios libros sobre marketing y comunicación modernos y leía hasta altas horas de la noche, a la luz de una lámpara, para ponerme al día y entender cómo había cambiado el mundo. Estaba decidida a recuperar mi vida, a recuperar el amor propio que había perdido en casa de Isabel. Al final de la semana, decidí hacer una limpieza general. Mientras ordenaba una caja de cartón con libros viejos, se me cayó al suelo un pequeño cuaderno con tapas de cuero negro. Lo recogí, quitándole el polvo. Era mi cuaderno de gastos, el que había llevado durante los 7 años de matrimonio. Cada euro que gané como freelance, cada gasto en comida, las cuotas de la asociación de padres, los regalos para los parientes de mi marido, todo estaba anotado con esmero. Pasaba las páginas y las cifras me cortaban el corazón como cuchillos. Mi mirada se detuvo en un apunte de hacía 5 años. Era la página donde había anotado el número de la cuenta bancaria a la que Isabel me obligaba a transferir la mitad de mis ingresos cada mes. Lo llamaba el Fondo Familiar Común para gastos importantes e imprevistos. Me decía que simplemente transfiriera el dinero y que ella lo gestionaría, que cuando hiciera falta, lo sacaría. Por una confianza ciega y el deseo de ser una nuera buena y obediente, cada mes transfería puntualmente el dinero a esa cuenta. A veces, cuando estaba enferma y no podía trabajar, tenía que pedir dinero prestado a mis amigos para ingresar la cantidad necesaria. Pero cuando en el juicio exigí que se repartiera el dinero de esa cuenta común, Isabel y Pablo presentaron un extracto bancario vacío. Me acusaron de calumnia, afirmando que mis aportaciones apenas cubrían mi propio sustento y que allí no podía haber ahorros. El juez pidió pruebas, pero no pude presentarlas, ya que hacía todas las transferencias desde el cajero y no guardaba los recibos, y no recordaba el número de cuenta. Y ahora, ese número estaba justo delante de mí. Abrí rápidamente la aplicación del banco en mi móvil e introduje el número de cuenta del cuaderno en el campo de transferencias para comprobar el nombre del titular. En la pantalla apareció una inscripción que me dejó helada. La titular de la cuenta no era Isabel ni Pablo. El nombre de la titular era Carmen López. Carmen López era la hermana de Isabel, la tía de Pablo, que vivía en el sur, en Sevilla. El mundo se desvaneció ante mis ojos. Durante 7 años me había apretado el cinturón, privándome de todo, para contribuir al Fondo Familiar Común. Resultó que todo había sido un engaño monumental. Isabel había utilizado astutamente la cuenta de su hermana para recibir mi dinero. En el juicio, los activos a nombre de los cónyuges o a su propio nombre no incluían esa suma. La ley no podía intervenir en los asuntos de un tercero sin relación directa con el divorcio, a falta de pruebas concretas. De una manera tan descarada y, sin embargo, legal, se había apropiado de mi sudor y mis lágrimas. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Al pasar unas cuantas páginas más, me topé con un apunte del 20 de octubre de 2021. Ese día murió mi madre de una grave enfermedad. Antes de morir, vendió su piso en nuestra ciudad natal y repartió el dinero entre mi hermana y yo, 20.000 euros para cada una. Para un mal día, me había encargado mi madre que guardara ese dinero para el futuro de Sofía. Pero en cuanto terminó el funeral, Isabel, bañada en lágrimas, se arrodilló ante mí suplicándome que salvara a la familia. Representó una obra de teatro perfecta, diciendo que Pablo había invertido en un negocio con un amigo, que lo habían estafado y que ahora tenía una deuda enorme por la que podría ir a la cárcel. Me suplicó que le prestara esos 20.000 euros para saldar la deuda de Pablo. Juró por su honor que en cuanto vendiera la casa de campo en la sierra, me lo devolvería todo, hasta el último céntimo. Por lástima hacia mi marido, por compasión ante las lágrimas de mi suegra, me ablandé y le di toda la herencia de mi madre. Sin recibo, sin testigos. Después de eso, Pablo, como si nada,
siguió llevando una vida ociosa, y el dinero de la venta de la casa de campo, Isabel lo invirtió discretamente en oro y lo guardó en una caja fuerte. Cada vez que yo sacaba con cautela el tema de los 20.000 euros, ella se deshacía de mí gritando que era una pesetera y una calculadora, que en una familia esas cosas no se hacían. Y durante el divorcio, lo negó todo descaradamente, afirmando que nunca me había cogido un euro, y hasta me acusó de haberme gastado ese dinero con un amante. Apreté el cuaderno contra mi pecho. Lágrimas de rabia y odio corrían por mis mejillas. La crueldad y la falta de piedad de esa familia habían sobrepasado todos los límites humanos. No solo me habían exprimido hasta la última gota, sino que también me habían arrebatado sin piedad lo último que me había dejado mi difunta madre. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió fría y decidida. Pensaban que podrían quedarse con ese dinero tan fácilmente. Había aguantado demasiado tiempo. Lo juré por la memoria de mi madre, lo juré por el futuro de Sofía. Recuperaría todo lo que me pertenecía. A cualquier precio le arrancaría la máscara a Isabel. Exactamente una semana después de enviar mi currículum, me invitaron a una entrevista en una gran empresa de medios de comunicación, con oficinas en el Paseo de la Castellana. Fue el rayo de esperanza más brillante de los últimos días. La noche anterior, planché cuidadosamente mi traje de chaqueta gris claro, el único atuendo decente que me quedaba. Aunque el corte estuviera un poco anticuado, seguía pareciendo sobrio y cuidado. Esa mañana me desperté al amanecer, preparé rápidamente gachas para Sofía, la llevé a la guardería y yo misma, en mi vieja scooter, me uní al torrente matutino de madrileños apresurados. La scooter traqueteaba, pero mi alma estaba llena de determinación. El edificio de oficinas de la empresa de medios era una imponente mole de cristal y hormigón. Entré en el vestíbulo y respiré hondo para calmarme. La entrevista fue intensa. Frente a mí se sentaban 3 directivos, todos jóvenes pero con miradas muy perspicaces. Me interrogaron minuciosamente sobre mi parón laboral de 7 años. En lugar de eludir el tema, conté mi situación con sinceridad. Presenté mis años como ama de casa como una experiencia inestimable en el arte de la organización, habilidades de negociación en las compras y la capacidad de gestionar microfinanzas. Propuse varias ideas para la empresa, dirigidas a la psicología de las amas de casa, un segmento de la audiencia que yo conocía mejor que nadie. Vi cómo se encendía el interés en los ojos del director de recursos humanos. La entrevista terminó en un ambiente más relajado de lo que esperaba. Me prometieron una respuesta en 3 días. Salí de la sala de reuniones sintiendo que me quitaba un gran peso de encima. Mientras caminaba por el pasillo revisando los documentos de mi carpeta, no vi a un hombre que venía de frente y choqué con él. Con el impacto, la carpeta se me cayó de las manos y las hojas se esparcieron por el suelo de mármol. Lo siento, qué torpe soy. Me agaché a toda prisa para recoger los papeles esparcidos. El hombre también se agachó rápidamente y me ayudó. Tenía unos dedos largos y fuertes. No pasa nada. La próxima vez, ten más cuidado, dijo su voz grave y cálida. Cuando levantó la cabeza para darme los papeles, ambos nos quedamos paralizados. Nuestras miradas se encontraron. Facciones angulosas, ojos inteligentes y claros, y una sonrisa familiar bajo una nariz recta. Habían pasado 10 años. El tiempo había añadido madurez y seriedad a su rostro, pero lo reconocí al instante. David Ortega, ¿de la promoción de Relaciones Públicas?, pregunté vacilante. El hombre entrecerró los ojos, y luego sus ojos brillaron de sorpresa. Elena, nuestra delegada de clase. ¡Qué casualidad! El mundo es un pañuelo. 10 años sin vernos, exclamó. En su voz se oía una alegría sincera por el encuentro. David había sido mi compañero de universidad. Éramos buenos amigos, participamos juntos en proyectos de voluntariado de la facultad. Era inteligente, honesto y siempre luchaba por la justicia. Después de graduarse, decidió hacer una segunda carrera, Derecho, mientras que yo empecé a trabajar y me casé precipitadamente. La vida nos separó y desde entonces habíamos perdido el contacto. ¿Qué haces por aquí? ¿Reunión con socios?, preguntó David alegremente, observando mi traje de chaqueta. Acabo de salir de una entrevista en la agencia de medios del 6º piso. ¿Y tú?
¿Qué haces en este edificio? Sonreí, sintiendo el calor de una vieja amistad. Tengo mi bufete de abogados en el 10º piso. ¡Qué coincidencia! ¿Estás libre ahora? Te invito a un café. Nos sentamos, recordamos viejos tiempos. Miré el reloj. Todavía era pronto. Faltaba mucho para recoger a Sofía. La aparición de un viejo amigo, en un momento en que estaba al borde de la desesperación, fue como un salvavidas. Asentí. Bajamos a la cafetería de la planta baja. El aroma a café recién molido flotaba en el aire. David me pidió un café con leche caliente, como me gustaba antes, y para él, un café solo sin azúcar. Me habló de su carrera como abogado, de su bufete especializado en disputas familiares y civiles. Se había convertido en un jurista de éxito y reconocido en su campo. Cuando David me preguntó por mi vida, la sonrisa desapareció de mi rostro. Removía lentamente el café, viendo cómo la espuma de leche se disolvía en el líquido oscuro. Todo el dolor y la rabia acumulados durante años salieron a borbotones. Ante un viejo y fiable amigo, no oculté nada. Le conté lentamente mi infierno matrimonial de 7 años, sobre el marido cobarde y traidor, sobre la suegra malvada. Le conté cómo nos echaron de casa a mi hija y a mí, sin un céntimo. La descarada llamada de Isabel desde la habitación VIP. Hablé con calma, sin lágrimas ni quejas, pero detrás de cada palabra se escondía el dolor de una mujer acorralada. David escuchaba en silencio. Sus cejas se fruncieron y su mano apretaba la taza con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Cuando llegué a la historia del cuaderno y de los 20,000 euros de la herencia de mi madre que me habían arrebatado, su rostro cambió. La ira de un jurista se reflejó en su cara. Esto ya es demasiado. David dejó la taza en la mesa con fuerza. Sus ojos brillaron con una determinación de acero. Desprecian la ley y pisotean sin escrúpulos la moral humana. Elena, no puedes dejarlo así. El hecho de que Isabel usara la cuenta de un familiar para desviar tu dinero y, sobre todo, el engaño con la herencia de los 20,000 euros. Todo eso tiene indicios de estafa agravada. Y la ocultación de bienes gananciales por parte de Pablo en el divorcio es una infracción grave. Suspiré abachida. Lo sé, David, me duele mucho. Pero, ¿de dónde saco las pruebas? Cuando le di el dinero a Isabel, confiaba plenamente en ella y no le pedí ningún recibo, y sobre la cuenta de su hermana, el juez dijo que no había base para investigar. Ahora mismo no tengo nada. Apenas llego a fin de mes para pagar el piso y dar de comer a Sofía. ¿De dónde voy a sacar fuerzas y dinero para juicios? David se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió firme y segura. Escúchame, Elena. La ley está para proteger a los débiles y castigar a los malvados. No creas que sin un recibo no se puede recuperar el dinero. En la jurisprudencia existe el concepto de pruebas indirectas y cadena lógica de acontecimientos. Tu cuaderno, aunque sea un registro personal, combinado con los extractos bancarios y la correlación de fechas, se convertirá en una prueba crucial. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su maletín y empezó a dibujar algo rápidamente. Soy abogado de familia. Me encuentro constantemente con este tipo de esquemas de desvío de activos. Se creen muy listos, pero siempre dejan rastro. En cuanto a los 20,000 euros, podemos reunir testimonios de vecinos a los que Isabel se quejaba de su falta de dinero, o intentar grabar una confesión suya o de Pablo. Y sobre la cuenta común, solicitaré a través del juzgado un detalle de los movimientos de la cuenta de Carmen López. Si se demuestra que el dinero acababa finalmente en manos de Isabel o Pablo, la acusación de ocultación de bienes y estafa quedará probada. Miré las líneas rectas que trazaba David y mi corazón latió con esperanza. En los últimos días, sumida en la desesperación, por primera vez veía una luz al final del túnel. Pero los servicios de un abogado son muy caros. No tengo cómo pagarte, David, dije, avergonzada. David me miró directamente a los ojos, con calidez y sinceridad. Puso una mano sobre sus bocetos y dijo con voz firme pero suave: ¿Y quién ha dicho que lo haga por dinero? Somos amigos. Una vez, cuando yo pasaba por mis peores momentos, tú, como delegada, organizaste una colecta para ayudarme. Nunca lo olvidaré. Hoy, al ver cómo te humillan, no puedo quedarme de brazos cruzados.
No sería digno ni de llamarme tu amigo, ni de llevar la toga de un abogado que defiende la justicia. Me encargaré de tu caso y te daré todo el apoyo legal de forma gratuita. Solo tienes que seguir mis instrucciones y ser fuerte. El resto, déjamelo a mí. Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas que había contenido todo este tiempo finalmente brotaron. No eran lágrimas de humillación, sino de gratitud y emoción. En esta ciudad enorme e indiferente, cuando las personas más cercanas me habían traicionado, encontraba apoyo en un amigo al que no había visto en 10 años. Gracias, David. De verdad, gracias. Haré todo lo posible para recuperar la justicia para mí y para mi hija. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió más decidida que nunca. David asintió y sonrió. Me aconsejó que volviera a mi piso y escondiera bien el cuaderno. Ya no eran solo páginas con números. Eran la prueba de mi sudor y mis lágrimas. Era la primera espada de la justicia con la que cortaríamos el velo de mentiras de la familia de Isabel. Esa tarde, al volver a mi diminuto apartamento, me sentí increíblemente fuerte. Abrí el teléfono y miré una foto de Sofía riendo. Me dije a mí misma que la estúpida paciencia del pasado había muerto. La Elena de hoy sería una mujer fuerte e inteligente. Junto a David llegaría hasta el final. Todo lo que me debían a mí y a mi hija se lo haría devolver. Con creces, esta batalla no había hecho más que empezar. Unos días después de mi fatídico encuentro con David, nuestra vida con Sofía en el pisito de Vallecas empezó a normalizarse. Me acostumbré a levantarme al amanecer, limpiar, preparar el desayuno para Sofía y llevarla a la guardería. Las tareas cotidianas no me dejaban tiempo para la tristeza ni los recuerdos del pasado. Ese día, después de comer, cuando volvía del mercado con un manojo de verduras y un trozo de carne para la cena, vi una figura masculina en la entrada de nuestro portal que me hizo detenerme en seco. Era Pablo, mi exmarido, del que me había divorciado hacía menos de 2 semanas. Hoy, Pablo iba impecablemente vestido. Una camisa cara, el pelo engominado, pero en su rostro se leía la inquietud y el nerviosismo. Miró con asco nuestro patio destartalado, arrugando la nariz por el olor que venía de los contenedores de basura. Al verme con mi vieja scooter, se acercó a mí a toda prisa, intentando esbozar la más amable de las sonrisas. «Elena, ¿vienes del mercado? ¿Ahora vivís en este agujero? Me ha costado encontrar vuestra dirección». Puse la scooter en el caballete y miré fríamente a aquel traidor. Su presencia no me provocaba más que asco. «¿Qué haces aquí? El juicio lo decidió todo. Ya no nos une nada. Vete antes de que llame a la policía», respondí con frialdad, apretando la llave del piso en la mano. Pablo se frotó las manos con servilismo y habló con un tono suplicante. «Venga, Elena, no somos extraños. Incluso después del divorcio, seguimos siendo los padres de Sofía. He venido a veros y, de paso, quería hablar de una cosa. No tenemos nada de qué hablar. Y Sofía no necesita un padre que le fue infiel y que, junto a su madre, las echó a la calle sin un céntimo. Vete». Di un paso hacia la puerta. Pablo se interpuso rápidamente en mi camino. Su rostro se volvió insolente, como yo lo conocía. «Vale, iré al grano. Dentro de poco es el cumpleaños de mamá. Cumple 70 años. Aunque estuvo en el hospital, ya está mejor. Quiere montar un banquete por todo lo alto en un restaurante de 5 estrellas en el centro, para presumir delante de los parientes. Yo ahora ando mal de dinero, y Cristina se ha comprado un coche. También está a cero. Tú, al fin y al cabo, fuiste nuestra nuera durante 7 años. Dame 2.000 euros para la reserva del restaurante. Considéralo un último gesto de respeto hacia mamá». Me quedé helada, sin poder creer lo que oía. Un hombre de 40 años, director de una pequeña empresa, que había sido infiel, había abandonado a su mujer y a su hija, y ahora se arrastraba hasta este barrio miserable para pedirle dinero a su exmujer para el cumpleaños de su malvada madre. La desfachatez de su familia había alcanzado el clímax. Eché la cabeza hacia atrás y me reí. Mi risa era amarga, pero decidida. «Pablo, estás en tu sano juicio. Tu madre me obligó a divorciarme. Me llenó de mierda. Me llamó exigiendo que la cuidara en el hospital. ¿Y ahora vienes a pedirme 2.000 euros para su cumpleaños?
¿Qué os creéis? ¿Que soy una mina de oro o una idiota a la que se puede exprimir hasta el infinito? El rostro de Pablo se puso rojo de rabia y vergüenza. Gritó: no te pases de lista. Llevas años trabajando y escondiendo dinero. No creas que no lo sé. En el divorcio te hiciste la pobre ovejita, pero en realidad tienes un montón de pasta. Venga, dámelo ya, o atente a las consecuencias. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz era afilada como un cuchillo. Mi dinero. Mi dinero lo desvió tu madre fraudulentamente a la cuenta de tu tía. Y los 20, 0, 0, 0 euros de la herencia de mi difunta madre, también los robó para cubrir las pérdidas de tu miserable empresa. ¿Y todavía te atreves a pedirme dinero? Escúchame bien, no tengo ni un céntimo para vuestra familia podrida. Lárgate de aquí, un paso más, y gritaré que me están robando. Mientras decía esto, agarré una fregona que estaba en un rincón y la levanté amenazadoramente. La rabia hervía en mí como un volcán. Los vecinos, al oír el jaleo, empezaron a asomarse por sus puertas. Al ver mi determinación y las miradas curiosas, Pablo comprendió que por la fuerza no conseguiría nada. Me señaló con un dedo acusador. Ya verás, víbora desagradecida, no te saldrás con la tuya. Dicho esto, Pablo se dio la vuelta y desapareció rápidamente por el estrecho callejón. Miré su espalda patética y tiré la fregona al suelo con fuerza. Mi débil pasado había terminado. Ahora, cualquiera que se atreviera a tocarme a mí o a mi hija lo pagaría. El lunes por la mañana, cuando me disponía a llevar a Sofía a la guardería, me llamó el cartero. Había recibido un pequeño paquete. El remitente no había indicado ni nombre ni dirección, solo una línea escrita con una caligrafía cuidada. Para Elena. Espero que seas fuerte y consigas justicia. Cogí el paquete con recelo y lo abrí con cuidado. Dentro, envuelto en plástico de burbujas, había un pendrive plateado. La intuición me decía que contenía algo muy importante. Después de dejar a Sofía, volví a casa inmediatamente, encendí el portátil de mi prima e introduje el pendrive. En la pantalla apareció una única carpeta con el nombre La verdad sobre Isabel. El corazón me empezó a latir con fuerza. Abrí la carpeta. Dentro había 3 videos, grabados con un móvil pero con una calidad de imagen y sonido excelentes. La fecha de los videos era de 3 días antes de nuestro divorcio. El primer video, un campo de golf verde esmeralda. En el centro, Isabel. Llevaba un caro chándal blanco, una gorra de diseño y un palo de golf en la mano. Dio un golpe potente y preciso. Después, se reía a carcajadas y caminaba animadamente con sus amigas adineradas. Ni rastro de la mujer débil y enferma que necesitaba medicación para el corazón, como afirmaba ante los familiares y el tribunal. El segundo video, un spa de élite. Isabel tumbada en una camilla de masaje. 2 empleadas la atienden. Charla animadamente con una mujer en la camilla de al lado. Su voz aguda y petulante se oye con claridad. Mira, me quejé un par de días de dolores en el pecho, de que me faltaba el aire. Y ese tonto de Pablo se preocupó enseguida. Le dije que mientras no echara a esa paleta, no duraría mucho. Hoy le he dicho a Cristina que me lleve a la clínica internacional y me consiga una habitación VIP. Me quedo allí un tiempo. Consigo informes de que mi salud es delicada y el juez nos divorciará más rápido, y Elena se irá con las manos vacías, porque no podrá cuidar de una vieja enferma. Matar 2 pájaros de un tiro. El tercer video. A la entrada de esa misma clínica, Isabel baja del coche de lujo de Cristina, la amante de Pablo. Camina con paso firme, pero en cuanto ve a una enfermera con una silla de ruedas, se lleva la mano al corazón, arruga el ceño, finge perder el equilibrio y se desploma en la silla. Cristina, a su lado, se seca las lágrimas teatralmente y apremia a la enfermera para que la lleve a urgencias. El espectáculo estaba perfectamente representado. Vi los videos una y otra vez, temblando de ira y asco. Resultaba que el infarto, el empeoramiento de su salud, por el que toda la familia estaba en vilo, no era más que una vil farsa, dirigida por la propia Isabel. Había utilizado su salud como cebo para engañar a la ley y acorralarme. Inmediatamente, copié todos los archivos en la nube y le envié el enlace a David. A los 5 minutos,
me devolvió la llamada. Su voz sonaba agitada. Elena, ¿de dónde has sacado esto? Esto es una mina de oro. Estos videos demuestran la falsificación de documentos médicos, el engaño al tribunal y un plan organizado para desviar activos y privarte de tus derechos legales. Tenemos en nuestras manos un as en la manga potentísimo que dará la vuelta a la partida. Lo he recibido en un paquete anónimo esta mañana. David, la caligrafía del sobre me resulta muy familiar, pero no estoy segura de quién es. Seguramente, en esa casa aún queda alguien con conciencia que no pudo soportar la crueldad de Isabel, respondí, sintiendo una gratitud infinita hacia el misterioso remitente. Esconde bien el pendrive. Hoy mismo llevaré estas pruebas a la policía y las adjuntaré al caso junto con tu cuaderno. El espectáculo de Isabel está a punto de terminar, declaró David con confianza. Apagué el teléfono, salí al balcón y miré el claro cielo otoñal de Madrid. La verdad empezaba a salir a la luz. Quienes siembran vientos, recogen tempestades. 2 días después de recibir el pendrive, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz de mujer vacilante, entrecortada por suspiros. Elenita, soy Carmen, la empleada del hogar de Isabel. ¿Podrías quedar conmigo? Ahora estoy en una cafetería cerca del metro de Goya. Me sorprendió, pero acepté de inmediato. Carmen, una mujer de un pueblo de Extremadura, llevaba trabajando para ellos 5 años. Mientras fui su nuera, nos apoyamos mutuamente. Siempre compartía algo de comer con ella, y cuando enfermaba, le compraba medicinas y le cocinaba. Isabel, en cambio, la trataba como a una sierva, gritándole y humillándola constantemente. Carmen me compadecía, y muchas veces me vio llorar en la cocina. La caligrafía cuidada del sobre del pendrive apareció en mi memoria. Claro, era su letra. Me apresuré a la cita. Carmen estaba sentada en un rincón de la cafetería. En su rostro, cansado y curtido por el sol, se leían el agotamiento y el miedo. Al verme, se levantó de un salto y me agarró las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elenita, qué pálida estás. Me siento tan culpable. Te han estado torturando durante meses, y yo lo sabía todo y callé, por miedo a que me despidiera. Y yo tengo que mandar dinero a mi hijo para sus estudios. La senté con suavidad y le serví una taza de té caliente. No diga eso, Carmen. Usted tiene su vida, sus problemas. Recibí el pendrive que me envió. ¿De dónde sacó esos videos? Carmen bebió un sorbo, se calmó y me lo contó. El teléfono que usaba era un móvil viejo de Pablo. Cuando Isabel iba a jugar al golf o al spa, obligaba a Carmen a llevarle las cosas. Indignada por su arrogancia y sus crueles palabras, Carmen lo grabó todo en secreto. Le pidió a su sobrino, un estudiante, que lo copiara todo en un pendrive y me lo enviara. Ayer dejé el trabajo, Elenita. No puedo trabajar en esa casa ni un día más. Isabel es el diablo en persona. Te he llamado para darte algo más. Considéralo mi forma de redimir mi culpa por haber callado. Con estas palabras, Carmen sacó del bolsillo una diminuta grabadora. Pulsó un botón y, entre interferencias, se oyó la voz fría y cortante de Isabel. Pablo, escúchame bien. Esa Elena ha empezado a sospechar algo de la cuenta de ahorros de la niña. Tienes que actuar primero. Tráete a esa Cristina a casa, a vuestro dormitorio. Monta un escándalo, humíllala al máximo. Esas tías tienen el orgullo muy alto. Si ve a su marido con una amante, hará las maletas y se irá sola. Échala. No le voy a dar ni un céntimo. Ya he transferido todos los activos a tu tía Carmen y los he invertido en oro. Oblígala a firmar una demanda de divorcio con renuncia voluntaria a los bienes. ¿Entendido? Luego se oyó la respuesta de Pablo. Mamá, eres un genio. Sí, esta misma noche me traigo a Cristina. Ya estoy harto de su cara de vinagre. La grabación terminó. El aire a mi alrededor pareció congelarse. Aunque conocía su crueldad, escuchar esas palabras frías y calculadoras con mis propios oídos era insoportable. Me habían tratado como a un juguete viejo que se puede tirar, después de pisotear su dignidad. Carmen me apretó la mano. Su voz temblaba. Ese día estaba limpiando el salón. La grabadora estaba tirada debajo del sofá. Seguramente Pablo se la olvidó. La cogí, la encendí.
Se me paralizó el cuerpo. Cógela. Llévala al juzgado, a la policía. Tienes que arrancarle la máscara a esa bruja. Dios lo ve todo, Helenita. Guardé la grabadora en el bolso y abracé con fuerza a Carmen. Una simple mujer de pueblo con un corazón puro y justo. Sus confesiones y las pruebas invaluables se convirtieron en la llave que me ayudaría a derrumbar el castillo de naipes de mentiras de Isabel. Saqué 50 euros de la cartera, dinero que me había prestado una amiga, y se los metí a la fuerza en la mano a Carmen para el viaje de vuelta a casa. Nos despedimos. Ya no estaba sola en esta batalla. El jueves por la mañana, cuando me disponía a ir a la empresa de medios para saber los resultados de la entrevista, sonó el teléfono. Era David. Su voz era tensa y seria. Elena, ven a mi despacho inmediatamente. Cancela todo. Acabo de descubrir 2 cosas terribles que Isabel y Pablo han hecho a tus espaldas. La situación es crítica. Afecta a tu seguridad y a la de Sofía. El pánico se apoderó de mí. Di media vuelta con la scooter y corrí al despacho de David. Al entrar en su oficina, vi su escritorio cubierto de documentos y extractos bancarios. Me hizo sentar y me sirvió un vaso de agua. Escucha con atención e intenta mantener la calma. David me miró a los ojos. En su mirada se leía el dolor. Primero, ayer, a través de mis contactos, verifiqué todos los activos relacionados con Sofía. ¿Recuerdas la cuenta de ahorros de 40.000 euros que abriste para su educación, en la que tú y Pablo erais cotitulares? Sí, la recuerdo. Ahorré ese dinero trabajando por las noches, además de todo el dinero que le regalaron a Sofía. Yo era la titular principal, y puse a Pablo por si me pasaba algo. ¿Pasa algo con esa cuenta? Mi corazón empezó a latir más deprisa. David suspiró profundamente. Pablo retiró los 40.000 euros justo antes de traer a su amante y echarte. El banco ha confirmado que la firma es suya. Ha robado el futuro de su propia hija. Me zumbaron los oídos. El suelo se abrió bajo mis pies. 40.000 euros. Mi sudor, mi sangre, mis noches en vela, para que mi hija tuviera una educación digna. Robaron la herencia de mi madre, y ahora le robaban el dinero a una niña de 6 años. Pablo no era un padre, era un monstruo. Pero eso no era todo. David sacó un fajo de impresiones a color de un cajón y las tiró sobre la mesa. Y ahora, mira esto. Lo segundo es el golpe más bajo de Isabel. Esta mañana he recibido información del Departamento de Ciberseguridad. Isabel fotografió en secreto tu DNI y usando tarjetas SIM de prepago, contrató a tu nombre un montón de préstamos en empresas de microcréditos. Cogí los papeles, aturdida. Decenas de capturas de pantalla de contratos electrónicos. Prestataria. Elena Vargas. Mi número de DNI, las fechas de los préstamos, durante los últimos 3 meses, cuando aún vivía con ellos. La suma total del principal era de unos 8.000 euros. Pero con los intereses usureros ya había ascendido a casi 20.000. El propósito del crédito. Compras personales. Pero la dirección de entrega de las tiendas online era su casa, y la destinataria, Cristina. Isabel había pedido préstamos a mi nombre para comprar bolsos y cosméticos para la amante de su hijo. En ese momento, mi teléfono sonó. Un número desconocido. David me hizo un gesto para que pusiera el altavoz. En cuanto contesté, una voz masculina y grosera gritó por el auricular. ¿Es Elena? Llevas 3 meses sin pagar. ¿Pretendes estafarnos? Si hoy no transfieres 2.000 euros a la cuenta, mis chicos irán a la guardería de tu hija a por ella. Sabemos dónde estudia y dónde vives. La sangre se me heló en las venas. Estaban amenazando a Sofía. El miedo salvaje dio paso a la furia. Quise gritar, pero David me arrebató el teléfono y respondió con la voz tranquila y metálica de un abogado experimentado. Soy el abogado que representa los intereses de Elena Vargas. Todos los contratos de crédito se firmaron de forma fraudulenta, utilizando datos falsos y robo de información personal. Ya hemos presentado una denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal por estafa y crédito ilegal. Esta conversación está siendo grabada. Si se atreven a acercarse a mi defendida o a su hija, irán a la cárcel por mucho tiempo. Esperen la citación. David colgó y bloqueó el número. Se volvió hacia mí y me puso las manos en los hombros. No llores.
Ahora no es momento para debilidades. Querían acorralarte, destruirte con los cobradores. Pero ahora tenemos todos los haces. Desde tu cuaderno y la cuenta de tu tía Carmen hasta los videos y la grabación. Todo se ha unido en una cadena irrefutable de pruebas. Ahora empezamos el contraataque. Te prometo que estos sembradores del mal cosecharán su propia amarga cosecha. Me mordí el labio hasta sangrar. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. La cruda realidad había despertado en mí a la bestia llamada instinto maternal. Cualquiera podía tocarme a mí, pero quien se atreviera a amenazar la seguridad y el futuro de mi hija lo pagaría con sangre y lágrimas. En medio de la tormenta de viles intrigas de mi ex familia política, la vida me abrió una puerta luminosa. Ese mismo día, me llamaron de la empresa de medios para comunicarme que me habían contratado como jefa del equipo de creación de contenidos con un sueldo muy bueno. Valoraron mucho mi comprensión de la psicología de las mujeres amas de casa y mi calma para resolver problemas. El primer día de trabajo me puse una blusa de seda blanca y unos pantalones negros de corte impecable. Me recogí el pelo en un moño alto y me pinté los labios de un rojo intenso. La imagen de ama de casa atormentada había desaparecido. Entré en la oficina con seguridad y profesionalidad. Mi tarea era desarrollar campañas publicitarias para productos del hogar y de salud. Basándome en mi amarga experiencia de 7 años, no escribí textos banales sobre una familia falsa e ideal. Creé una campaña llamada Mujer Moderna. Quiérete a ti misma antes de querer a los demás. La campaña dio en el clavo, llegando a millones de mujeres que sufrían violencia doméstica encubierta y despertando en ellas el anhelo de independencia económica y espiritual. La dirección aprobó mi idea de inmediato, y en solo 2 semanas causó furor en las redes sociales. Los elogios de mis compañeros y la primera prima que ingresé en mi cuenta me hicieron sentir profundamente el valor de mi propio trabajo. Nuestra vida en el pequeño apartamento también se volvió más cálida. Los fines de semana, David venía a menudo. Sin dudarlo, se remangaba, arreglaba un grifo que goteaba o cambiaba una bombilla para que Sofía tuviera más luz para hacer los deberes. David adoraba a los niños. Le traía a Sofía libros, juegos de construcción y jugaba pacientemente con ella durante horas. Al ver a mi hija reír y abrazarse a David, sentía en mi corazón una sensación dulce y cálida que no había experimentado en mucho tiempo. Una tarde, cuando Sofía ya dormía, David me invitó a sentarme en un banco del portal. Los grillos cantaban. El ambiente era tranquilo y apacible. ¿Qué tal el nuevo trabajo? Parece que todo va viento en popa, empezó David, mirándome con sus ojos amables. Genial, David. Es como si hubiera vuelto a nacer. Ganar dinero con mi propio esfuerzo, sentir el respeto de los demás. Es increíble. Gracias por estar a mi lado y apoyarme. Sin ti, me habría derrumbado bajo la presión de Isabel. David sonrió y me apartó un mechón de pelo de la frente. Ese gesto tierno y natural me hizo sonrojar. Las mejillas me ardieron. Siempre has sido fuerte y talentosa. Simplemente, lo escondiste demasiado tiempo por quienes no lo merecían. Elena, ya he puesto en marcha todos los procedimientos legales, las demandas, el embargo de las cuentas. La policía económica se ha hecho cargo del caso de los microcréditos y del blanqueo de dinero a través de la cuenta de tu tía Carmen. Los molinos de Dios muelen despacio, pero seguro. David hizo una pausa. Su mirada se volvió aguda y decidida. Este sábado es el cumpleaños de Isabel. Cumple 70 años. Según mi información, ha alquilado el salón más grande de un restaurante de lujo. Ha invitado a cientos de personas, socios de Pablo, toda la familia. Es el momento de su mayor triunfo, cuando se regodeará en su teatro perfecto. Asentí, apretando las manos. Sí, con ese banquete quiere demostrar su estatus y, de paso, presentar oficialmente a la amante de Pablo como la nueva nuera, embarazada del heredero. Quiere pisotear mi honor para engrandecerse. David sonrió con la sonrisa de quien tiene todos los ases en la mano. Entonces le organizaremos una fiesta que nunca olvidará. He hablado con Carmen. Nos ayudará a conseguir una invitación. ¿Te atreves a plantarte delante de cientos de personas y arrancarles las máscaras? Lo miré a sus ojos claros y sentí como el miedo y las dudas se desvanecían. 7 años de humillaciones, engaños, robos, calumnias y finalmente
Amenazas contra la vida de Sofía. Había llegado la hora de ajustar cuentas. Me atrevo, lo haré. Ellos mismos han construido este escenario de mentiras. Y yo lo destruiré. Gracias, David, por acompañarme hasta el final en esta batalla. David me tomó la mano. Su fuerte apretón me transmitió calor y fuerza. La noche de otoño en Madrid era fría, pero el fuego de la lucha por la justicia y la dignidad ardía en mí más brillante que nunca. El cumpleaños de Isabel sería el fin de su cruel imperio. El sábado, el cielo sobre Madrid estaba despejado y soleado. Para la familia de Isabel era un gran día. Su 70º cumpleaños se celebraba en el salón más grande de uno de los restaurantes de 5 estrellas más lujosos del centro de la ciudad. Desde el mediodía, cestas de flores caras e importadas se alineaban en la entrada. Con este banquete, Isabel quería demostrar su estatus a sus parientes, a los socios de Pablo y a sus amigas del club de élite. También planeaba presentar oficialmente a Cristina, la amante embarazada de Pablo, como la nueva y digna nuera. Pero Isabel no sabía que Carmen había guardado 2 invitaciones VIP enviadas a parientes lejanos del sur que no habían podido venir. Esas invitaciones, con nombres ya escritos pero desconocidos para todos, me las entregó Carmen. Gracias a ellas, David y yo pasamos la seguridad sin problemas. Esa noche, me puse un elegante vestido de seda negro con una abertura. Me peiné el pelo con ondas y unos zapatos de tacón alto realzaban mi figura. David llevaba un traje gris de corte impecable. A su lado, ya no era la ama de casa apocada e insegura, sino una mujer segura de sí misma y orgullosa. Entramos en el salón, mezclándonos con la multitud de invitados alegres. Dentro, brillaban lámparas de araña de cristal. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve y repletas de manjares. En una enorme pantalla LED en el escenario, brillaba la inscripción: «Feliz cumpleaños, Isabel, nuestra reina». Isabel, con un vestido de terciopelo burdeos bordado con pedrería y un pesado collar de perlas al cuello, estaba sentada en un sillón que parecía un trono. A su lado, Pablo con un traje elegante y Cristina con un vestido de diseño para embarazadas. Sonreían radiantes, aceptando sobres abultados y felicitaciones vacías. Al ver esa escena, sonreí con frialdad. Esa falsa prosperidad estaba construida sobre dinero sucio, sobre mis lágrimas y sobre el futuro robado sin piedad a una niña. David me tomó suavemente del codo y me susurró: «Siéntate en esa mesa del rincón, para que no te vean. Yo me encargo de la parte técnica. Cuando la pantalla se apague, sal al escenario sin miedo. Todo está listo». Dicho esto, David, con un maletín de cuero negro en el que llevaba un portátil, se dirigió hacia los bastidores. Mostrando su carné de abogado, pasó sin problemas junto al personal hasta la sala de control de sonido y luces. Le dijo a los técnicos que la familia había preparado un video sorpresa para la cumpleañera y pidió conectar su portátil al sistema de control central de la pantalla. Me senté en la última mesa, oculta tras un gran jarrón de orquídeas. Todo lo que ocurría en el escenario estaba a la vista. Sobre las 8 de la noche, cuando los invitados se sentaron, un presentador con voz aterciopelada subió al escenario, pronunció un pomposo discurso sobre los méritos de Isabel y la devoción filial de Pablo. Luego, Pablo tomó el micrófono. Poniendo cara de conmovido, comenzó: «Estimados invitados, queridos familiares, mi madre ha superado recientemente una grave enfermedad, un infarto que casi nos la arrebata, pero, gracias a Dios, se ha recuperado. Hoy, en sus 70 cumpleaños, quiero anunciar otra feliz noticia. Nuestra familia pronto crecerá con un nuevo miembro, el heredero de nuestro linaje. Permitidme presentaros a Cristina, mi futura esposa». El salón estalló en aplausos. Isabel se secó teatralmente las comisuras de los ojos con un pañuelo. Cristina subió tímidamente al escenario, abrazándose a Pablo. Una idílica estampa de familia feliz. Fue en ese preciso instante cuando la enorme pantalla tras ellos se apagó de repente. La brillante inscripción desapareció, dejando paso a la oscuridad. La música también se detuvo. El salón se llenó de murmullos. Pablo se giró, frunciendo el ceño con disgusto. En ese momento, me levanté lentamente. Me arreglé el vestido y, con la cabeza bien alta, caminé con paso seguro por el pasillo central.
El sonido de mis tacones sobre el mármol resonaba en el silencio que se había instalado. Isabel fue la primera en verme. La sonrisa se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. La mano que sostenía la copa de champán empezó a temblar. Pablo, en el escenario, abrió la boca asombrado. Mi aparición, tan deslumbrante y decidida, fue un shock total para ellos. La hora de la verdad había llegado. Subí los escalones del escenario bajo las miradas atónitas de cientos de invitados. Pablo retrocedió un paso y, señalándome, gritó con la voz quebrada: «Elena, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado entrar? Seguridad, sáquenla». Ni siquiera lo miré. Me acerqué al atril con el micrófono, se lo arrebaté de las manos al estupefacto presentador y me giré hacia el público. Mi fría mirada recorrió los rostros de los invitados y se detuvo en Isabel. Disculpen que interrumpa una escena familiar tan conmovedora. Mi voz, amplificada por los altavoces, sonaba clara, firme y sin un atisbo de temblor. Pablo acaba de mencionar la grave enfermedad de su madre. Pues bien, en nombre de la ex nuera a la que echaron de casa hace solo 2 semanas, también tengo un pequeño regalo para Isabel. En cuanto terminé, la enorme pantalla detrás de mí se iluminó, pero no mostraba fotos familiares, sino un vídeo de Isabel en chándal jugando enérgicamente al golf. Los invitados soltaron una exclamación de sorpresa. A continuación, siguió el vídeo del spa, donde se jactaba ante una amiga de su plan para simular un ataque al corazón y echar a su nuera. Cada una de sus palabras, llenas de perfidia, fue escuchada por cientos de invitados. El salón se llenó de un murmullo indignado. Isabel se levantó de un salto, con el rostro ceniciento. «Apaguen eso. ¿Quién ha puesto eso? Es un montaje. Ha falsificado mi voz. Elena, ¿te atreves a calumniar a tu suegra?», grité con desprecio. «Esto no es todo, Isabel. Todos aquí piensan que usted es una suegra ejemplar y una mujer noble. Pero ¿cuál es la realidad? Durante 7 años, me obligó a entregar la mitad de mi sueldo a un fondo común, pero transfiriendo el dinero a la cuenta de su hermana, Carmen López. Y en el juicio declaró que yo no había dado ni un céntimo a la familia. En la pantalla aparecieron escaneos de extractos bancarios con sellos oficiales, donde estaban rodeadas todas mis transferencias a la cuenta de su hermana. Y cuando mi madre murió, usted montó un teatro sobre las deudas de su hijo para sacarme 20.000 euros de herencia. Juró que me devolvería el dinero, pero en realidad lo usó para comprar oro, lo escondió y luego lo negó todo». Mi voz retumbaba. Pablo se abalanzó sobre mí para arrebatarme el micrófono, pero David, que había salido de detrás del escenario, se interpuso y lo apartó. Continué, dirigiéndome a los invitados. Mi voz tembló de dolor, pero enseguida se llenó de ira. Pero eso no es lo peor. Lo más cruel que han hecho concierne a su propia nieta, a su propia sangre, 40.000 euros. Eran los ahorros para la educación de mi hija Sofía. Y usted, Pablo, por instigación de su madre, retiró todo ese dinero antes del divorcio para dárselo a su amante. En la pantalla apareció un justificante bancario de la retirada de fondos con la firma clara de Pablo. El salón estalló de indignación. Muchos parientes mayores se levantaron y empezaron a abuchear abiertamente a Isabel. Cristina, que estaba en el escenario, se cubrió la cara con las manos y huyó tras los bastidores. «Y este es su último golpe, ¿verdad, Isabel?». Levanté las impresiones de los contratos de crédito. Robó mi DNI. Falsificó mi firma y contrató a mi nombre préstamos en empresas de microcréditos para comprarle regalos a la amante de su hijo. Me cargó con una deuda enorme, me echó encima a los cobradores, que amenazaron con secuestrar a mi hija. Usted no es una persona, es un demonio con piel humana. En la pantalla desfilaron los contratos de crédito, el historial de entregas a nombre de Cristina. Todas las pruebas estaban sobre la mesa. El teatro perfecto de la familia de Isabel había sido destrozado. Isabel se llevó la mano al corazón y se desplomó en el suelo, pero esta vez nadie corrió a ayudarla. Las miradas, antes llenas de admiración, se tornaron en desprecio y asco. El salón se convirtió en un hervidero. De todas partes llegaban gritos, reproches, insultos. Algunos socios de Pablo se levantaron
y, tras lanzar algunos comentarios mordaces sobre su catadura moral, se dirigieron a la salida. Isabel, viendo que la situación era desesperada, recurrió a su viejo truco. Empezó a jadear, a poner los ojos en blanco y a gemir. «Ay, mi corazón me quiere matar. Pablo, llama a una ambulancia. Me muero». Pablo se arrastró hasta ella, la abrazó y gritó: «Llamen a una ambulancia, por favor. De verdad tiene el corazón delicado. Elena, eres un monstruo. ¿Quieres matar a mi madre?». Yo permanecía en el escenario con los brazos cruzados, observando fríamente aquel espectáculo barato. Cogí el micrófono y dije lentamente: «No fiña, Isabel. Su historial médico de la Clínica Internacional, como ha confirmado el director médico, está completamente falsificado. Su salud está en perfecto estado. Si tantas ganas tiene de ir al hospital, pronto la llevarán. Solo que me temo que allí no habrá habitaciones VIP». En ese preciso momento, las puertas del salón se abrieron de par en par. Entraron 5 agentes de la Policía Nacional y 2 agentes judiciales. Su aparición hizo callar al salón. «¿Quiénes son la ciudadana Isabel García y el ciudadano Pablo Rivera?», preguntó en voz alta el oficial al mando. «Somos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Les rogamos que permanezcan en sus asientos». Isabel, que fingía estar inconsciente, al oír la palabra policía, se levantó de un salto. Pablo se quedó petrificado, como una estatua de sal. Sobre la base de la denuncia de la ciudadana Elena Vargas y las pruebas reunidas, continuó el oficial, se ha abierto una investigación penal. La ciudadana García está acusada de estafa agravada, falsedad documental y desvío de activos. Les rogamos que nos acompañen para prestar declaración. Entonces, un agente judicial dio un paso al frente. «Por orden del juzgado, procedemos al embargo de todas las cuentas bancarias a nombre de Isabel García y Pablo Rivera. La cuenta a nombre de Carmen López también queda embargada para su investigación. Hoy mismo se presentarán su domicilio y su vehículo». Cada palabra fue como un trueno. Isabel gritó como una loca: «No, es un error. Yo no he estafado a nadie. Es mi casa, mi dinero. No tienen derecho». Se abalanzó sobre el agente, pero 2 policías la redujeron rápidamente y le pusieron las esposas. El frío acero en sus muñecas puso fin a su tiranía. Pablo se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Todo el dinero, todos los bienes que tan vilmente nos habían robado a mi hija y a mí, ahora estaban congelados por la ley. Los invitados se apresuraron a marcharse. El grandioso cumpleaños había terminado en un fracaso y una vergüenza absolutos. Al pasar junto a Pablo, me detuve y le dije fríamente: «Mañana, prepárate para el juicio para devolver los 40.000 euros que le robaste a tu hija. O te sentarás en la misma celda que tu madre». Pablo se desplomó en el suelo y se echó a llorar como un niño. Pero esas lágrimas tardías ya no podían arreglar nada. Salí del restaurante y respiré el aire fresco de la noche de Madrid. El velo de mentiras había sido rasgado. La justicia, por fin, había triunfado. 6 meses después de aquel impactante cumpleaños, nuestra vida con Sofía había cambiado radicalmente. El caso penal de la familia de Isabel fue llevado a juicio. A ella la dejaron en libertad provisional con prohibición de salir del país. Pasaba los días sentada en su chalet precintado, esperando la sentencia. Pablo tuvo que malvender su empresa para reunir los 40.000 euros y devolverlos a la cuenta de Sofía, con la esperanza de una reducción de la pena. Cristina, al enterarse del colapso de la familia y el embargo de las cuentas, recogió todos los objetos de valor y desapareció. El destino de los traidores codiciosos es una bofetada de la propia vida. A mí, en cambio, todo me iba viento en popa. Mi campaña, Mujer Moderna, quiérete a ti misma, se convirtió en un éxito. Las ventas del cliente se dispararon, generando enormes beneficios para la empresa. En la reunión mensual, el director anunció mi ascenso a directora de comunicaciones. El alto salario me permitió no solo darle a Sofía una vida digna y mudarnos a un buen piso en un barrio seguro, sino también ahorrar para el futuro. Un fin de semana, David me invitó a un restaurante para celebrar mi ascenso. Cenamos en un tranquilo restaurante francés a orillas del Manzanares. A la luz de las velas, su rostro parecía especialmente varonil. Durante todo este tiempo difícil, él había sido mi principal apoyo.
No era solo un abogado brillante que me había devuelto la justicia, sino también un amigo atento, un hombre que nos cuidaba a mi hija y a mí. Al final de la cena, David sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo y me la tendió. Un regalo para la nueva directora. Ábrelo. Cogí la cajita con sorpresa. Dentro, sobre seda blanca, había un medallón de oro en forma de hoja de arce. El corazón se me paró. Era el medallón de mi difunta madre. Hacía 4 años, cuando Pablo estaba amenazado por unos matones, yo, tragándome las lágrimas, se lo di a Isabel para que lo empeñara. Prometió recuperarlo, pero me engañó. Pensé que nunca volvería a ver esa reliquia. David, ¿cómo lo has encontrado? Apreté el medallón contra mi pecho con manos temblorosas. David sonrió con ternura. Recuerdo que una vez lo mencionaste. Pedí a unos amigos de la policía que revisaran todas las antiguas casas de empeños de esa zona. Por suerte, el dueño de una de ellas no había fundido el medallón, sino que lo había guardado para su mujer. Le pareció una pieza de artesanía muy bonita. Negocié con él y lo recuperé. El objeto de tu madre debe estar contigo. Rompí a llorar de felicidad. En este mundo cruel, había encontrado a un hombre dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a encontrar una reliquia preciada para mí, de la que solo había hablado una vez. Él valoraba lo que era importante para mí. David rodeó la mesa y me ayudó a ponerme el medallón. Su mano rozó mi cuello, provocándome un cálido escalofrío. Elena, el juicio terminará pronto. El pasado ha quedado atrás. ¿Estás lista para empezar un nuevo capítulo conmigo? Te prometo que el resto de mi vida protegeré a Sofía y a ti. Lo miré a los ojos y sonriendo entre lágrimas, asentí. Mi corazón, helado por la traición, se descongeló. Creía que la felicidad llega a quienes encuentran la fuerza para levantarse del fango, pero la vida no es tan sencilla. Antes de encontrar la paz, la oscuridad siempre asesta su último y más vil golpe. La vida tranquila no duró mucho. Un martes, justo antes de una reunión importante, me sonó el teléfono. Era la profesora de Sofía. Un mal presentimiento me hizo salir al pasillo. ¿Hola? ¿Elena Vargas? ¿Ya ha recogido a Sofía? ¿Cómo dice? Estoy en el trabajo. Tengo que recogerla a las 5. Al otro lado de la línea se hizo el silencio, y luego la voz de la profesora se volvió pánico. Oh, Dios mío. A las 3:30 vino una señora mayor. Dijo que era la abuela de Sofía. Dijo que usted tenía un asunto urgente y que tenía que llevarse a la niña. Dijo sus nombres, el apodo cariñoso de Sofía, mostró fotos juntas. Sofía también la reconoció y no lloró, así que el vigilante la dejó irse. El suelo se abrió bajo mis pies. La abuela de Sofía, Isabel, estaba en libertad provisional. ¿Cómo se atrevía? ¿Acaso el miedo a la cárcel la había vuelto loca? Había decidido usar a mi hija, mi punto más débil, para vengarse. Salí corriendo de la oficina como una loca, cogiendo solo el teléfono. En el ascensor, marqué el número de David. David, salva a Sofía. Isabel la ha secuestrado. Grité en el teléfono, ahogándome en lágrimas. Tranquilízate, Elena. ¿Dónde estás? Voy para allá. ¿Has llamado a la policía? Su voz sonaba alarmada, pero serena. Estoy en la entrada de la oficina. Llamo ahora mismo. 5 minutos después, el coche de David llegó al edificio. Corrimos hacia la guardería. Allí también llegaron 2 inspectores. Las cámaras de seguridad mostraron cómo Isabel, con un sombrero que le ocultaba el rostro, se llevaba a Sofía y la metía en un taxi. David se puso en contacto inmediatamente con la policía de tráfico para rastrear el coche. La media hora de espera me pareció una eternidad. Si le hace daño a mi hija, la mato con mis propias manos. Sonó el teléfono de un policía. Escuchó y se volvió hacia nosotros. Han localizado el coche. El conductor dijo que las dejó en un camino de tierra en la zona de la Sierra de Guadarrama. Según nuestros datos, Isabel García tiene acceso a una casa de campo abandonada de unos conocidos en esa zona. Lo más probable es que estén allí. La Sierra, un lugar salvaje y desolado a decenas de kilómetros de Madrid. Vamos para allá inmediatamente, ordenó David. Sus ojos ardían de ira. El coche salió disparado por la autopista. El cielo se cubrió de nubes. Se avecinaba una tormenta. En mi alma, la tormenta era aún más fuerte. Rezaba a todos los dioses.
Cualquiera que se atreviera a tocar la luz de mi vida, descubriría de lo que es capaz una madre acorralada. El coche corría a través de un muro de lluvia torrencial hacia la sierra. Mi corazón se partía en pedazos. Cerré los ojos con fuerza, apretando las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Rezaba para que mi niña estuviera bien. Las lágrimas se habían secado, dando paso a una furia devoradora. Quien se atreviera a hacerle daño a mi hija pagaría un precio terrible. Más tarde, por los relatos de Sofía y los informes del caso, supe lo que ocurrió aquella terrible tarde, y me sentí aún más orgullosa de mi hija de 6 años. Alrededor de las 4 de la tarde, el taxi se detuvo junto a una casa de campo abandonada en un bosque espeso. A su alrededor, maleza y ni un alma. Isabel pagó al conductor y arrastró a Sofía adentro. Sabía que la llave estaba escondida debajo de una vieja maceta. Abrió la cerradura oxidada y empujó a Sofía a una habitación oscura y húmeda. Sofía se asustó. Comprendió que aquello no era el pueblo del que le había hablado la abuela. «Abuela, quiero ir con mamá. Aquí da miedo. Llévame a casa», lloriqueó. El rostro de Isabel se desfiguró por la rabia. «Cállate. Tu madre es una víbora. Quiere meterme en la cárcel. Me ha robado todo el dinero. Te voy a tener aquí hasta que venga arrastrándose de rodillas con el dinero para rescatarte». Al oír el insulto hacia mí, Sofía, aunque era pequeña, lo entendió todo. De repente, despertó en ella una valentía inesperada. Se secó las lágrimas y dijo con firmeza: «Mientes. Mi mamá es buena. Fuisteis tú y papá los que nos echasteis de casa. No me voy a quedar aquí contigo. Me voy con mi mamá». Dicho esto, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Esta protesta inesperada fue la gota que colmó el vaso. La desesperación y el odio privaron a Isabel de la razón. Alcanzó a Sofía, la agarró por el hombro y la empujó con fuerza. «Mocosa insolente, pues vete a buscar a tu mamita», gruñó. Sofía salió despedida y se golpeó la cabeza contra la esquina afilada de una vieja mesa de madera. Se oyó un golpe seco. Gritó y se llevó las manos a la cabeza. De la herida en la frente brotó sangre. Al ver la sangre, Isabel se asustó. No quería matar. Solo quería chantajearme. Pero ahora, si a la niña le pasaba algo, le esperaba un castigo mucho más severo. Corrió a la cocina en pánico, en busca de un botiquín. Fue en ese momento cuando Sofía demostró una inteligencia increíble. Superando el dolor, se arrastró hasta su mochilita y sacó un viejo teléfono de botones. Se lo había comprado por si acaso. La batería estaba casi agotada, pero se encendió. No me llamó a mí, sabía que estaba trabajando. Mantuvo pulsado el botón 2. Marcación rápida. «Pablo». Al otro lado, respondió la voz irritada de su padre. «Papá, ayúdame. La abuela me ha traído a una casa abandonada. Me ha empujado. Tengo sangre», susurró Sofía, temiendo que la oyeran. Al otro lado de la línea, algo se rompió. Pablo no podía creer lo que oía. En ese momento, Isabel entró corriendo en la habitación. Al ver que Sofía estaba llamando, le arrancó el teléfono y lo estrelló contra la pared. Pero ya era demasiado tarde. La señal de socorro había sido enviada. En el coche de David me sonó el teléfono. Era Pablo. «Elena, ¿dónde estáis? Mamá se ha vuelto loca. Se ha llevado a Sofía a la casa de campo de la sierra. Sofía me ha llamado, ha dicho que está herida. Te envío la geolocalización. Daos prisa, yo también voy para allá». Al oír lo de la sangre, casi me desmayo. David me arrebató el teléfono, introdujo las coordenadas en el navegador y pisó el acelerador a fondo. El coche, rugiendo, volaba a través de la tormenta. Las sirenas de los coches de policía aullaban detrás. El coche de David frenó bruscamente junto a una verja oxidada. El viento aullaba, la lluvia azotaba. Sin esperar a que David abriera un paraguas, salté del coche. Tropecé, caí, raspándome las rodillas, pero no sentí dolor. Me quité los zapatos y corrí descalza hacia la casa. «Policía, abran», gritaba un oficial, aporreando la puerta. Dentro reinaba el silencio. «Tiren la puerta. Mi hija está ahí, está herida», gritaba yo, golpeando la madera hasta hacerme sangre en los nudillos.
Los policías forzaron la cerradura. El haz de una linterna reveló una escena terrible en la oscuridad. En un rincón de la habitación yacía Sofía, cubierta de sangre seca. Apenas respiraba. A su lado, en el suelo, estaba sentada Isabel, murmurando algo como una loca. Sofía, cariño. Corrí y abracé su cuerpecito frío. Abrió los ojos y sonrió débilmente. Mamá, ¿has venido? He sido valiente. He llamado a papá. Lloraba, besándole las manos. Los policías le pusieron las esposas a Isabel. No se resistió. En ese momento, un Pablo jadeante entró en la casa. Al ver a su hija herida y a su madre esposada, se desplomó de rodillas. Mamá, ¿qué has hecho? Gritó, sollozando. Se arrastró hacia mí. Quiso tocar a Sofía. Elena, déjame abrazarla, pero David lo apartó. No tienes derecho a tocarla, gruñó. Si le pasa algo, personalmente me encargaré de que te pudras en la cárcel junto a tu madre. Yo, sin mirar a Pablo, tomé a Sofía en brazos y salí de aquella casa maldita. Afuera, la lluvia amainaba. Se llevaban a Isabel en el coche patrulla. De camino al hospital, apretaba a mi hija contra mí, escuchando los latidos de su corazón. Esa noche terminó la peor tormenta de mi vida. Por delante, nos esperaba la luz. 3 meses después, la cicatriz en la frente de Sofía casi había desaparecido. Volvió al colegio, alegre y llena de vida. Su recuperación me dio fuerzas para afrontar el juicio con dignidad. En la sala del tribunal reinaba un silencio solemne. Yo estaba sentada en el banquillo de la acusación particular. A mi lado, David. En el banquillo de los acusados, un Pablo encorvado y envejecido, e Isabel. Tenía un aspecto extraño. El pelo rapado, la mirada vacía. Murmuraba algo y babeaba. El abogado de Isabel alegó que padecía demencia senil y que no era responsable de sus actos. Solicitó su ingreso en un centro para tratamiento forzoso. Pero David estaba preparado. Se levantó con calma y presentó al tribunal el informe de una evaluación psiquiátrica independiente. Señoría, dijo, según el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la acusada García no presenta ningún signo de la enfermedad de Alzheimer. Sus facultades mentales son normales, y para demostrar su imputabilidad en el momento de cometer los delitos, solicito que se muestren las grabaciones. En la pantalla aparecieron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Isabel, usando con soltura un smartphone para contratar los créditos. Isabel engañando astutamente al vigilante de la guardería. ¿Puede una persona con demencia planificar un secuestro con tanta pericia y utilizar tecnología moderna?, preguntó David. El abogado de la defensa se sentó. No tenía nada que objetar. Luego me dieron la palabra a mí. Me levanté y miré directamente a mi ex-suegra. Isabel puede que engañe a algunos, pero no engañará al tribunal ni a su conciencia. Robó mi dinero, el dinero para el futuro de su nieta. Empujó a una niña de 6 años y se golpeó la cabeza. Estoy aquí para exigir justicia no solo para mí, sino también por la seguridad de mi hija. Quienes se escudan en la familia para hacer el mal deben recibir el castigo más severo. El salón enmudeció. El teatro de Isabel había fracasado. Todas las miradas se volvieron hacia Pablo. Le tocaba a él tomar la última decisión. La atmósfera en la sala del tribunal estaba electrificada. Después de que la simulación de Isabel fuera completamente desenmascarada, el fiscal llamó a declarar a Pablo. Con paso vacilante, Pablo se acercó al estrado. Comprendía que todas las pruebas en su contra eran irrefutables. Ante la perspectiva de una condena de cárcel, pareció que, por primera vez en su vida, decidió actuar con conciencia. Acusado Rivera, ¿reconoce su participación en los actos de su madre?, preguntó el juez con severidad. Pablo respiró hondo y, sin mirar a su madre, me miró a mí. Señoría, lo reconozco todo. Todo lo que ha contado Elena y su abogado es verdad. Isabel, al oír esto, se olvidó de su papel y gritó: ¿Te has vuelto loco, Pablo? Estás calumniando a tu propia madre. El juez golpeó con el mazo, pidiendo orden. Pablo bajó la mirada. Mi madre está completamente cuerda. Todos los planes, desde simular la enfermedad hasta robar la herencia, fueron idea suya. Yo, por mis fracasos en los negocios y mi falta de carácter, le seguí la corriente.
Incluso los 40.000 euros de la cuenta de Sofía los saqué por orden suya. Dijo que había que dejar a Elena sin un céntimo. Cometí un error terrible. Soy un hombre despreciable y un padre nefasto. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Su voz temblaba de vergüenza y arrepentimiento. Esa confesión tardía fue el último clavo en el ataúd de la defensa de Isabel. Se desplomó en el banquillo y se echó a llorar, pero nadie en la sala sintió lástima por ella. Tras deliberar, el tribunal dictó sentencia. Se declara a Isabel García culpable de estafa agravada y secuestro, y se le condena a 8 años de prisión en régimen ordinario. Se declara a Pablo Rivera culpable de complicidad, y se le condena a 3 años de prisión, suspendida con un período de prueba de 6 años. El tribunal también los obligó a devolverme todo el dinero robado, incluyendo los 20.000 euros de la herencia y la parte del fondo común. La cuenta de Sofía fue restituida. Todas las deudas de los microcréditos fueron declaradas nulas. El golpe de mazo del juez puso punto final a este caso. Suspiré con alivio. La justicia había triunfado. Me giré hacia David y él me sonrió cálidamente. Hemos ganado. A Isabel se la llevaron escoltada fuera de la sala. Pablo se quedó en el pasillo, mirando en silencio cómo se la llevaban. Todo había terminado. El capítulo oscuro de mi vida se había cerrado para siempre. Después del juicio, me devolvieron todo el dinero. Su chalet fue subastado para saldar las deudas. Pablo, habiéndolo perdido todo, se fue a un pueblo a vivir con unos parientes para empezar una nueva vida con un trabajo humilde. Antes de irse, vino a nuestra casa para ver a Sofía por última vez, le regaló una horquilla y se marchó en silencio. Ya no sentía odio hacia él, solo una amarga lástima. Al recuperar una suma considerable, no la gasté en lujos. Habiendo sobrevivido a la humillación y la violencia, comprendía bien el dolor de otras mujeres en situaciones similares. Con la ayuda de David, fundé una organización benéfica, Un Rayo de Esperanza. Nuestra fundación ofrecía asistencia jurídica y psicológica gratuita a mujeres víctimas de violencia doméstica y estafas en el divorcio. Los fines de semana, David y yo recorríamos barrios obreros, compartiendo conocimientos e inspirando a las mujeres a luchar por sus derechos. Quería que todas supieran que cada mujer merece respeto, amor e independencia. 2 años después, una tarde de verano, en una playa de Málaga, la brisa marina me alborota el pelo. Camino descalza por la arena blanca. A la orilla del agua, David y Sofía, de 8 años, construyen un enorme castillo de arena. Sofía ríe a carcajadas. Su risa se mezcla con el rumor de las olas. David me saluda con la mano. Elena, ven a ver qué fortaleza hemos construido. Las olas no la derribarán. Me toma de la mano. La palabra hemos suena tan natural. Papá David es el mejor, grita Sofía, abrazándolo. Es nuestra casa para los 3. ¿Te gusta, mamá? Miro a mi hija, luego al hombre que está a mi lado. El medallón en mi cuello brilla bajo los rayos del atardecer. Todas las tormentas del pasado han sido arrastradas por el mar. Ante mí, un verdadero castillo de felicidad, construido sobre la confianza, el respeto y el amor desinteresado. Me encanta. Es la casa más bonita que he visto nunca, sonrío, apretando con fuerza la mano cálida y segura de David. El sol se pone en el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de oro y carmesí. Nuestras 3 sombras en la arena se funden en una sola. A veces, para encontrar la verdadera llama que calienta el alma, una mujer debe caminar sobre las cenizas. Y yo, por fin, había encontrado mi primavera más radiante.